Mira, Buenos días, Carmen. Gracias por esta invitación. Como vemos, bueno, yo te decía que no me termina no de admirar, de sorprender. Cuando creo que ya vi todo, viene más, de plano, de plano. ¿qué viste que te sorprendió? Mira, en una forma brutal, llegaron, tú sabes que el Estado de México es muy grande, que la zona sur pues, es una zona muy peligrosa. Entonces estaba gente en Tejupilco, en todas estas áreas, en hoteles, gente de equipos de Morena. Entraron la noche anterior fuertemente armados con armas largas, la policía, supuestamente haciendo un dispositivo, y realmente lo que querían era espantar a la gente, Intimidar. intimidar. No, no les hicieron nada, pero los intimidaron, y ellos además, yo creo que en forma equívoca, se pusieron a subirlo a las redes, lo que desactiva y espanta a todos los demás. O sea, en lugar de no hacerle caso, se hizo más grande. Así es, cayeron Bueno, en la trampa, ¿no? En calle. esto totalmente. Luego, ahorita si tú ves los resultados del PREP, así como lo tienen, pierden toda la zona conurbada, la zona urbana, pero supuestamente ganan en las zonas rurales, claro, a donde llevan ahí el turismo electoral, donde llevan gente de Oaxaca, de Hidalgo, de diferentes lados, les sacan credenciales de elector para que voten ahí. Entonces la votación se vuelve muy copiosa en esa zona, casualmente. Entonces es un tema de manipulación desmedido. No secuestraron gente, golpearon a personas, los agarró la FEPADE, supuestamente detuvo pues todo un convoy de 3,000 personas que venían a votar al Estado, bueno, que iban a votar al Estado de México, pero los dejó ir antes de que cerraran las casillas, lo que quiere decir que votaron en el Estado de México, siendo que no debían votar en el Estado de México. En esta zona del sur, en donde salen las votaciones más altas de parte del PRI, bueno, pues resulta que los representantes del Instituto Electoral no le dejan firmar las actas a los representantes electorales cuando se tienen que firmar por frente y por la parte de atrás. También sacaron a la gente de casillas para que ellos fueran para que los del Instituto Electoral fueran los que votaran. Realmente encuentras un instituto electoral penosamente secuestrado por el gobierno del Estado. Creo que los institutos electorales están al servicio de los gobernadores, que no existe una independencia, y creo que se habla mucho de democracia, pero que dista mucho de existir esa democracia como quisiéramos tenerla, y que por eso nos obligan a hacer las denuncias, denuncias de las irregularidades, de la violencia, de la compra del voto, de todas estas cosas que pasaron, pero además obviamente vamos por la impugnación porque los números no coinciden de nuestras actas con los números que presenta el PREP. ¿Qué elementos tienen en ese sentido? Tenemos las actas y estamos En muchas empatándolas. actas, en un acta, en varias. No, Ayer en hablamos con muchas Delfina actas. Gómez sobre un acta en particular y bueno, pues nos quedó ahí la duda sobre cómo cotejar esa acta con un acta que pudiéramos verificar directamente de la casilla en cuestión. Pero ¿cuántos elementos tienen ustedes para afirmar esto? Mira, yo debo decir que yo era una ignorante plena, pero que con el fraude de Felipe Calderón me volví un especialista. Yo no sabía ni cuántas boletas tenía que haber en cada casilla, y Pero fue fuiste candidata. cuando fui candidata yo no sabía nada, absolutamente. O sea, La de primera, plano, lo no, reconoces. lo reconozco. Yo no sabía nada de estos temas electorales en la campaña y en la candidatura a la gubernatura. En la del Senado gané, pero contundentemente, con el doble de los votos. Casualmente Andrés Manuel no, cuando él nos llevó al triunfo, la verdad, a muchos. Y ahí vino era un maestro de la Ibero que pidió cita diciendo que era un panista de cepa y que tenía todos los elementos para demostrar el fraude del PAN. Yo creí que en mi oficina se habían equivocado, que esto no podía ser posible. La verdad, casi por morbo le di cita cuando me confirmaban que era así. El señor era una gente decente, correcta, indignada por lo que estaban haciendo. Me regaló toda la información. Llevó a sus estudiantes a aquella exposición que hicieron era el Centro de Exposiciones Banamex, donde presentaban las sábanas para demostrar cómo habían ganado. Pero resulta que
cuando él me decía, mire, 1,200 votos, 1,400, 900 y tantos. Y yo decía, pues sí, pero ¿qué tiene? Entonces, hasta que el hombre se da cuenta de mi ignorancia y me dice, es que deben ser máximo 750, porque las boletas que se entregan en cada casilla son 750. O sea, no puede haber más de 750. No puede haber más de 750 casillas, boletas. Votos. Que unos pueden ser para un partido, para el otro, nulos, no usados, pero no son más de 750. Por eso Andrés Manuel en 2006, ¿te acuerdas? Decía, ahora resulta que hay más votos para diputados y senadores que para presidente. Y yo ahí no entendía de qué hablaba. Claro, salían los 750 votos para los legisladores, pero en la misma casilla faltaban para presidente. Entonces Andrés Manuel lo explicaba y hubo una explicación de aquel entonces del IFE que dijo, lo que pasa es que van a votar y se llevan la boleta de recuerdo. Eso fue la toma de pelo. Pero ¿te acuerdas que abrieron luego el 9% de las casillas? Uh-huh. Entonces, bueno, de las casillas. Cuando abrieron ese 9%, resulta que los votos eran más para el PAN, para presidente, que para nosotros, pero más que los que tenía que tener la casilla. Y eso es lo que me enseña y me entrega todas sus corridas, todas sus fotos que tomaron este señor panista diciéndome, mire, mi partido no es eso. Eso, yo estoy indignado. Y no era alguien que iba a dejar de ser panista, solo estaba indignado de lo que habían hecho los panistas con el PAN. Ahora, traes a cuento esto de una elección pasada, ¿por qué? Porque lo están repitiendo. Porque lo están repitiendo, porque resulta que las votaciones no están empatando, no están coincidiendo, se les pasan los números. En aquel entonces el señor me enseñó, aquel maestro, me enseñó cómo los unos de repente los convertían en 4. Y entonces, y el 1 lo convertían en 7. Por eso a la hora de sumar te salían unos números desmedidos, ¿no? Te salía todo rebasado. Pues ahora tenemos unos casos del tipo. Entonces se van a impugnar las casillas, se va a pedir, a cotejar esta votación, ahora con el miércoles, porque tenemos que... O sea, la impugnación va a empezar por el cuestionamiento a los números. A los números, exactamente. O sea, van a cuestionar donde sí al puedes PREP. presentar números. ¿Van a cuestionar al PREP? Sí, porque a los resultados que presentan, porque cuando tú sacas, a ver, hoy con los celulares, tú le tomas una foto al acta. Uh-huh. Le tomas una foto a la casilla y luego resulta que el dato fue otro, el número cambió, pues hay que ver qué pasa. Yo soy votante del Estado de México, quiero decirte, no iba en un ratito, o sea, todavía iba en camino a Toluca, en el camino ya se me había borrado el dedo. Ya se había borrado la tinta borrada. A ver, tú aquí está mi dedito. ¿Ya no tienes tinta? No, hombre, pero si no la tengo ni desde una hora después ya no tenía tinta. No fue el famoso marcador, no, el marcador es una crayola. No, fue como un tipo lápiz. O sea, dices, un lápiz. O sea, hay unas denuncias previas porque se entregaron lápices para la votar, elección, para votar. No. Es algo impresionante. Es un crayón que quede ahí para siempre. Que quede marcado, ¿no? Que se note lo que estás marcando. Entonces, son muchas las irregularidades. Debo decir que los estados con mayor número de irregularidades son definitivamente el Estado de México, pero Veracruz. Teníamos 4 secuestrados que ayer liberaron. 4. ¿Y supieron qué pasó con ellos? O sea, no he hablado con ellos, quiero saber, voy a hablarle al presidente para que me cuente qué sucedió. ¿Al presidente al presidente del comité estatal de... pensé que Peña Nieto. No. Como no aclaraste, te pregunto. Al presidente del comité estatal del estado de Veracruz, para que me diga qué sucedió. Ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? Cabezas de cerdo ensangrentadas, balearon a los candidatos, mataron a un militante. A un militante, una forma terrible, también de otros partidos, es algo, ahí sí es el esquema de terror total lo que está pasando en ese estado. ¿Y cómo quedaron los resultados en Veracruz? Mira, muy interesante porque efectivamente la mayoría... ¿Jalapa ganaron? Ganamos Jalapa, que ese es un triunfo importantísimo, porque obviamente es la capital, pero un caso que es interesante es que nosotros no ganamos a la mayor parte como queríamos, la mayor parte de las alcaldías. Ganamos pocas alcaldías. Aquí el gran perdedor fue el PRI,
gana el PAN PRD un gran número de alcaldías. Nosotros ganamos un número pequeñito, sin embargo, con el número pequeño de alcaldías que ganamos, tenemos más o menos 550,000, 549,000 votos, más o menos tenemos. El PRI tiene 573,000, más menos, porque están los últimos conteos, y el PAN tiene sobre 1,000,000. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un poquito más sobre el 30%, más del 25% de los votos. En número de alcaldías tenemos pocos, pero tenemos alcaldías muy importantes, muy grandes. Entonces, cuando tú ves los resultados por número de votos, es muy interesante porque en el caso del Estado de México, en la elección pasada, Erubiel planteó que había ganado con más del 60% de los votos, más de 3 millones de votos. Pues ahorita no llegan a 2 y nosotros estamos arriba también cercanos a los 2. Entonces quiere decir, ellos andan sobre 1,900,000, nosotros sobre 1,800,000 votos. Quiere decir, Morena, de no existir, tiene 1,800,000 votos. Tienes a un PAN presumiendo haber ganado la elección de Nayarit, pero Nayarit se ganó como con menos de 60,000 votos. Entonces tú dices, a ver, ganaron una elección con 60,000 votos, pero perdieron en el Estado de México quedándose con el 11%. ¿Y qué crees? Es algo aquí, pues mira, a mí me llama la atención todo. Desde que haya puesto a la candidata a Josefina Vázquez Mota. ¿Por? Pues porque se me hace muy raro, uno, que en la elección pasada, en la elección presidencial, haya quedado en cuarto lugar y luego le hayan dado 1,000,000 de pesos, ¿cómo era? Era 900 y pico millones de pesos. El dinero del Supuestamente Instituto de Migrantes para que los migrantes. se destinó a 2 fundaciones para apoyar migrantes en Estados Unidos. Así es, yo todavía no encuentro los migrantes que han apoyado, por cierto, pero digo, bueno, si no se los han dado nunca al Instituto de Migración ni a los consulados que tienen, ¿por qué habría que dárselos a alguien que acababa de ser candidata y que no tenía nada que ver con los migrantes? Eso llama la atención. Y luego en el Estado de México la vuelven a llevar de candidata cuando saben que había sido una mala candidata, que no tenía posibilidad alguna, y queda en cuarto lugar. Pues me llama la atención otra vez, sobre todo porque yo fui candidata en el Estado de México y el candidato del PAN iba 18 puntos adelante del PRI y quedamos empatados con el 25%. Y luego, yo no sé si tú te acuerdas, pero en aquel entonces no aceptaron nunca un debate, ni el PAN ni el PRI. Se pusieron en esa lucha de yo soy feo pero sé gobernar, no soy niño bien pero soy hombre de bien, decía el del PAN, el otro era el guapo, pero las propuestas y el debate no se dio. Entonces, como hubo esa acción y ese actuar del PAN en el Estado de México, pues me hace mucho dudar de la actuación del PAN. También me duele mucho lo que pasó con el caso del PRD, porque el PRD podía haber ido con nosotros y yo los busqué al coordinador de campaña de Juan, que es el senador Luis Sánchez. Hablé también con Octavio Martínez, que es el encargado de electoral, y dijeron que no había condiciones y no hicieron esta ¿Cuándo alianza. los buscaste? Los busqué primero antes de que se seleccionara al candidato, porque bueno, con Octavio nos vimos inclusive desde hace un año, nos encontramos en Colima, y luego cuando ya quedó Juan, busqué al senador Luis Sánchez, porque es el de su grupo, para decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Veamos la posibilidad de ir juntos, ya tienen candidato, vamos a sentarnos a platicar, pero nunca se dio. Y cosa que no me dejó buen sabor de boca, la verdad. Yo digo, si tienes un proyecto, o sea, hacen alianzas con la derecha, hacen alianzas con el PAN, con lo que no deberían tener nada Pero en dijo común. Juan Cepeda en este espacio, me cansé de rogarles para una alianza. Pero eso es una mentira, porque Bueno, yo me lo dijo pregunto en público. a quién le rogaron. Por eso lo digo Pues aquí dice que en mismo, público. porque él dijo que nos habían buscado. Y yo digo, bueno, yo soy la secretaria general de Morena y a mí no me buscaron. Yo busqué a su coordinador de campaña y varias veces. Y además se lo mandé en WhatsApp y tengo los WhatsApp. Y no hubo respuesta. Entonces creo que eso no es verdad. A menos que hayan buscado, pues no sé a quién. Pero a mí no me buscaron, no sé a quién, y me gustaría que nos dijera a quién buscaron, porque no es lógico. Y luego ellos presumen de que les fue muy bien, pero sin embargo solo ganó, si no me equivoco, son 2 o 3
distritos electorales, fueron 3 distritos electorales, en el caso de 3 distritos electorales en esa, son los que ganó Juan Cepeda. Pero cuando yo fui candidata del PRD a gobernadora, perdimos con el 25%, y ellos ahora festinan haber sacado el 17%. Pues es una pérdida de votos, no es un triunfo. No, pero dijiste perdimos. Perdimos, es que yo perdí con el 25%. Ajá. Y era candidata del PRD. ¿Y aquí ganaron? Aquí ellos presumen haber ganado 17% de los votos. Entonces, Bueno, pues perdieron viene, el 8%. No, pero ¿cómo? Si Mira, perdiste con el 5%. A ver, del 100%. A ver, ¿qué aritmética es esta? No te A entendí. ver, del 100% de los votos del Estado de México, cuando yo fui candidata, perdimos con el 25% de los votos. Ahorita le reconocen a Delfina el 30% de los votos. O sea, obtuviste 25% de los votos y ahora obtuvieron 17%. Entonces perdieron, 17. disminuyeron respecto al volumen de 8%. votos. Igualmente perdieron, pero disminuyeron el Así volumen es. de votos. Entonces, no es que lograron más votos, lograron menos votos de los que ya habían tenido antes. Pero bueno, PRD. digamos que lo están planteando en un escenario donde el PRD está en una suerte de debacle y esto se interpreta como una posibilidad de resurgir. Más allá de compararse consigo mismo, están hablando de su contexto actual. Yo creo que efectivamente, como tú dices, es su contexto actual y es desde donde se están midiendo. Claro, yo lo medía pensando que si habíamos tenido el 25 íbamos a tener para arriba. Eso contexto. Bueno, Jacob Polensky, estamos hablando de, bueno, ya dijiste Estado de México, dijiste Veracruz, Coahuila se ha puesto intenso el asunto y surge una cosa pues inusual, insólita si quieres, del candidato de Morena, Guadiana, con el candidato del PAN, juntos ayer, anunciando que van a pelear por el resultado electoral en Coahuila, que se ha puesto realmente cardíaco. ¿Esa alianza PAN-Morena en Coahuila es una decisión del candidato o es una decisión de ustedes, de López Obrador, de la dirigencia nacional? Es una decisión del candidato, no tiene nada que ver con el licenciado López Obrador, no tiene ninguna decisión, nada que ver con Morena como Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y les gustó la idea? Esa es algo que ellos han hecho allá. Yo la verdad la respeto. Veo que se está uniendo también el candidato, creo que es un tema de candidatos, no de partidos, porque también está el candidato independiente y están... Sí, nomás que es el candidato de Morena. Sí, por eso la pregunta es la pregunta, porque ahí es el PAN y Morena juntos en Coahuila. Y hay otro candidato independiente, o sea, están yendo los tres, Javier Guerrero, están yendo los tres. Mira, yo creo que lo que es interesante y positivo es el ejercicio de lograr o buscar que se transparenten las elecciones. Me pregunto, porque yo aquí no he visto que haya ningún interés de los panistas. Yo sé que tienen una votación marginal, pero yo dije con mucha claridad que aunque nosotros tuviéramos un triunfo reconocido de 20 puntos, íbamos a impugnar las cosas que se hicieron mal, porque esto es en defensa de la democracia. Entonces yo creo que todo lo que se haga en defensa de la democracia, en defensa de que estas prácticas funestas no se sigan llevando a cabo, está bien. Pero entonces, no es una alianza, porque no se puede hacer alianza. Bueno, más que una alianza electoral, no lo es, pero es una alianza estratégica en defensa de una elección, en defensa del resultado de una elección, y en este caso se da clarísimo por sentado que Guadiana, candidato de Morena, está por defender el voto en Coahuila, reconociendo que el que ganó es el PAN. Así es. Ahora, ustedes eso, tú dices, eso está bien, y lo ves bien en esa lógica desde la postura de un candidato que lo hace a título propio y que lo ve la secretaria general de Morena bien. ¿Qué dices respecto a la posibilidad de que en el Estado de México, donde la candidata del PAN, Vázquez Mota, dijo al anunciar que aceptaba que las tendencias no le favorecían, que en estos días pensaría cómo conducirse al respecto de lo ocurrido, pero lo llamó elección de Estado? Igualmente, Cepeda le llamó elección de Estado. Es decir, este concepto que habla de la concurrencia de ámbitos gubernamentales e institucionales de todo tipo que se pusieron al servicio de una candidatura, en este caso del PRI y de Alfredo del Mazo, esa idea de elección de Estado los ha hermanado, entre comillas, en el discurso público. Lo que está ocurriendo en Coahuila de Morena con el PAN en defensa de la elección
¿Es impensable en el Estado de México con Morena, el PAN y el PRD? No, no es impensable. Yo creo que si estamos marcando y denunciando en forma conjunta las mismas faltas, los mismos errores, las Le están mismas llamando igual a la prácticas, elección. el tema es lo mismo. Y ahí podríamos, y estamos denunciando lo mismo y podríamos ir juntos a denunciar lo mismo. ¿Cómo sería eso? Pues yo creo que de la misma manera, yo creo que ellos van a hacer las mismas denuncias que nosotros, seguramente van a presentar lo mismo. Bueno, quiero ver que lo presenten. Nosotros lo vamos a presentar. Pero pregunto si lo harían juntos. Lo podemos hacer juntos, o sea, nosotros lo vamos a hacer independientemente de si ellos lo quieren hacer o no. A mí me gustaría saber si realmente lo van a hacer. Te lo pregunto porque el lunes pasado que tuvimos aquí una extensión de la transmisión especial del domingo, se planteó el asunto y si no me equivoco fue o Eduardo Cuchimo o Alfredo Figueroa, pero alguien planteó ese tema de una eventual conjunción de opositores, en este caso el Estado de México, en la defensa del voto y en las impugnaciones formales. Y recordaban 1988 y decían, así como en el 88 se pudo ver algo insólito. Como un Cloutier con una Rosario Ibarra, con un Cuauhtémoc Cárdenas, que conjuntamente plantaron un frente ante lo que estaba pasando en el 88. ¿Eso lo imaginan? ¿Eso es posible o esa es una cosa desquiciada? En 2017. Yo pienso que como sucedió en el 88 y como está sucediendo en Coahuila, podría suceder en Veracruz, podría suceder en el Estado de México, y en Veracruz, voy a decir, en condiciones distintas, porque ahí también hubo mucha operación, pero ahí en el caso del PAN, y debería ¿Pero ahí ser... podrían ir con el PRI? Pues mira, si tuviera que ser, porque lo que sucede es que ahí no es un tema, no vamos a ser aliados, pero vamos a presentar en favor de la democracia las cosas que se hicieron en forma incorrecta, desasiada, en contra de la corrupción, de la elección, de la democracia, pues, en un esquema de corrupción, porque si no se hace eso, vamos a tener esa amenaza toda la vida, vamos a tener y vamos a seguir sufriendo y viviendo el que sigan realizando esto sin que nada pase. No hay consecuencias. Ya pasó en el 2006 y no pasó nada. Acuérdate que ¿cómo se llama? Calderón decía: haiga sido como haiga sido, me voy a sentar en la presidencia, voy a ser presidente. Y yo creo que hoy todo el mundo reconoce que fue un fraude del tamaño del mundo lo que hicieron, porque en ese momento decían y reconocían que eran 200 y tantos mil votos, pero después salió que no eran 200 y tantos mil, sino más de 2 millones de votos, los que realmente tenía a su favor López Obrador. Entonces, se van a seguir dando estas prácticas si no le ponemos un hasta aquí. Y el tema es: debemos blindar las próximas elecciones, debemos detenerlos, no podemos permitir que sigan esas prácticas, sean a nivel municipal, estatal o federal, o cuando son del mismo partido se sumen todos. De veras, yo tengo una foto en el Paseo Toyoca, no te digo más lejos, había unas casillas especiales, la cantidad de policías, camiones, camionetas, patrullas, policía canina, de una manera que ahuyentabas a los votantes. Era una cosa impresionante, parecía que estabas en zona de guerra. Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda hacer por la legalidad, todo lo que se pueda hacer por la democracia, por tener la verdadera democracia, no la que pintan que tenemos, que es de mentiritas, porque mientras se sigan comprando los votos, la democracia no existe, es una falacia. Es nada más de cuento. Yo recuerdo el instituto electoral que creó Waldenberg y veo una enorme diferencia a lo que tenemos ahora. Hoy es penoso. Jacob Polensky, debo decir que la idea original de esta invitación a ti en este estudio era que pudiéramos contar con la presencia del PRI en particular, porque nos interesa este asunto del Estado de México, de los 4 estados de la República, pero particularmente queríamos poner énfasis en el Estado de México, pero no tuvimos suerte. Hemos hablado con diferentes priistas a lo largo del domingo y lunes. Quisiéramos tener la presencia del PRI para tener su postura, pero no fue posible. Entonces, bueno, mantuvimos la invitación contigo y eventualmente
eventualmente tendremos la presencia del PRI para que diga lo que tenga que decir al respecto de lo que se está aquí discutiendo. Así que nos debes el debate entre el PRI y Me Morena encanta para estar en México. cuando te confirmen, yo estoy Pues puesta, fíjate que vuelvo a todos venir, será estaban un gusto. reunidos, hoy todos estaban en la misma reunión, por lo que me dice Isaías, asunto de una reunión mañanera que, bueno, pues impidió que nos contestaran seguramente para un encuentro, un debate, una discusión acerca de lo que dice Morena, de lo que dice el PRI, porque lo que en este caso está en disputa es la gubernatura del Estado de México y esta elección mexiquense que atrapa la atención nacional, desde luego, por todo lo que va en medio, por todo lo que va de por medio, mejor dicho. Así que para cerrar la conversación y dejar puesto que dejamos la invitación abierta para que el PRI tenga que exponer lo que tenga que exponer, ¿cómo definirías precisamente lo que está en juego en el Estado de México? Es una elección a la que se le puso el foco principal porque es el estado donde gobernó el presidente de la República, porque es el estado que ha mantenido el poder un solo partido durante más de 80 años, porque es el estado más poblado y más rico en términos de votantes, por muchas razones. Pero desde tu punto de vista, ¿qué se juega en el Estado de México y por qué esta operación que finalmente se le ha denominado operación de Estado? Porque lo que se juega es la democracia, la credibilidad de las instituciones. Y hablo de las instituciones a nivel federal, estatal y municipal porque participaron todas. Porque participaron efectivamente secretarios de Estado a nivel federal dedicados a cada uno un distrito en forma especial, los secretarios del gobierno estatal y los gobernadores también en forma importante. Una cosa es que vengan tus militantes a acompañar una elección, tus diputados, tus senadores, acompañar una elección el día de la elección. No, otra cosa es que vengan a operar desde antes para manejar, promover como nunca los programas sociales, ofrecer, aportar lo que no se dio nunca, que vengan a entregar cantidad de regalos. Mira, la elección del año pasado entregaron las famosísimas pantallas a las que les ponían planas que les ponían mover a México. Exactamente. Para digitalizar el país. Pero sí, nada más que el tema era para diciembre, las podían haber entregado en octubre, noviembre. ¿Por qué las entregaron en periodo electoral? Era de veras perverso. Mira, yo de veras soy muy respetuosa hay gente muy valiosa, gente decente, gente correcta, pero hay otros que qué vergüenza, porque en verdad que ponen en mal cada una de las instituciones, cada uno de los niveles de gobierno, ponen en mal a un país, donde si ese país está en la boca de todos, no los mexicanos, estamos a nivel mundial señalados como el país más corrupto que existe, pues esto es nada más que dar muestra de ello, es comprobar que no hay una equivocación en la evaluación de país que hace todo en vías de la corrupción. Y digo, con todos los señalamientos que hay en el tema de OHL, suben en la bolsa de valores el día que se anuncia que ganan el PRI, quien los contrata más, suben sus bonos el 6%, una cosa por el estilo. Dices, perdón, cotización en la bolsa mexicana, ayer mexicana, como 6% al arranque. Dices, perdónenme, pero eso no hace más que ratificar el nivel de contubernio, de negociación, de acuerdos que hay entre unos y otros, y eso es algo que tendría que plantear y decir, tiene que cambiarse la forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué está en juego? Está en juego el país, está en juego la democracia, está en juego la imagen y la credibilidad de las instituciones, está en juego que dejemos que nosotros nos dejemos y permitamos que sigan haciendo lo que se les da la gana y que digan, pues ya ni modo. Yo de repente oigo inclusive a gente que va a las estaciones de radio, hacen entrevistas y dice, pues ya ni modo. No, yo oigo ya ni modo y hace cuenta que me ponen un gancho al hígado, porque si hay algo que me puede indignar es que alguien use el término ya ni modo, y en el ya ni modo yo estoy en contra, yo me niego. Así como me niego a que nos manejen a todos que somos corruptos por culturalmente, también me niego a aceptar el ya ni modo. Yo soy una gente que cree en defender la verdad, los principios, los valores, y por eso estamos en esta lucha con Morena. Y
y que cree que México merece más de lo que tenemos, que merecemos una democracia verdadera. De los temas que te tocaron vivir en esta campaña, bueno, está el asunto de la llamada telefónica con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, donde la conversación induce a pensar que están poniéndose de acuerdo en algo ilícito para favorecer a Morena y que estarían por contratar colateralmente a lo que la ley permite a los servicios de una empresa. Sé que has declarado al respecto, sé que se ha mencionado, pero no puedo no preguntarte estando tú aquí. No, ¿Qué sucedió ahí? Inclusive te lo agradezco muchísimo que se pueda prestar porque sé que te escuchan y te escuchan mucho, así que es una ¿Verdad muy que buena tenemos un publicazo impresionante? El mejor del mundo está aquí. Un publicazo bárbaro. Estoy absolutamente de acuerdo, yo entre ellos, porque Venga. yo soy parte de tu público. Mira, como tú sabes, yo fui presidenta nacional de Canacintra, pasé 17 años de mi vida dentro de Canacintra y todos los eventos que se hacen en los organismos empresariales se hacen mediante patrocinios. Tú no le pides dinero a los empresarios, les pides, si te apoyan, si vas a hacer un cóctel, le hablas a los de Casa Cuervo, oye, ¿me apoyas con las bebidas? No tiene solo el tequila, tienen vinos, tienen de todo y te lo ponen. Bueno, es contribución en especie. Es en especie, son apoyos en especie. Si tienes un cóctel, pues te mandan los bocadillos, o si vas a contratar a un expositor o un grupo musical, también lo pagan, la factura es de ellos y te dan el servicio. Entonces yo le pregunté, yo no era militante de ningún partido, yo fui candidata externa las 2 elecciones pasadas. Yo apenas llevo de militante lo que lleva Morena de existir, eso es lo que tengo de militante de un partido. No soy experta en el área, me pareció lo más sano. Pues si Morena es un partido nuevo, no tenemos dinero, ¿por qué no le pedimos a alguien que nos patrocine y podemos, se trataba de contratar un grupo musical para los cierres de campaña, ¿no? Entonces. ¿En qué año? En el año pasado. Esto era en mayo del año pasado. ¿Y la campaña de para? El cierre de campaña teníamos el de Veracruz, como el cierre así importantísimo, porque también teníamos cierres municipales, ¿no? Y demás. Entonces, esta era campaña de gobierno y habíamos crecido muchísimo y era importante hacer un cierre lindo. Entonces yo busqué a la persona, una señora que es la que se encarga de los grupos musicales. ¿De qué empresa? Para preguntarle. No, ella es una señora y no recuerdo el nombre, pero ella no es una empresa que esté registrada ante el Instituto Electoral. Sus servicios no son precisamente para los temas electorales. Entonces, para preguntarle por grupos musicales, tuve que preguntar por ella porque la verdad no tampoco soy experta en el tema de los grupos musicales. Entonces ya nos dijeron sí había los grupos y tenían posibilidad de tener una oferta, de dar un buen precio para ello. Entonces lo comenté, pero a mí se me ocurrió decirle a Andy, oye Andy, ¿y no podrá ser un patrón? Andy es el hijo de Andy López es el hijo de Andrés Manuel. Entonces yo le dije, ¿no podrá ser que lo paguemos con un patrocinio? Me dijo, déjame checar. Él lo checó y cuando volvemos a hablar me dijo, ya lo chequé, no puede ser un patrocinio, lo tiene que pagar el partido y solo se puede contratar a través de una empresa registrada ante el Instituto Electoral, a lo cual yo le dije, oye, pero esta señora no está registrada, y me dijo, tiene que ser subcontratada. Él no usó el término subcontratada, lo tiene que contratar una empresa, pero ya tenemos una empresa registrada que es una gente seria, que es de confianza, ellos lo van a registrar. Mi espíritu empresarial me traicionó y le digo, pero nos va a salir más caro si lo contratamos directo. Pues sí, pero así se tiene que hacer. Fueron 2 llamadas, no me acuerdo si son 3 llamadas o 2 llamadas, entonces agarraron una cosita de una cosita de la otra, una cosita de la otra y le mutilaron varias partes, ¿no? Entonces no se oye cuando dice él, tiene que ser una empresa registrada ante el Instituto Electoral, el Instituto Electoral lo quitaron, pero sí le dejaron las partes donde él dice, no podemos recibir patrocinios, lo tiene que pagar el partido, tenemos ya una empresa a la que le tenemos confianza, entonces yo le digo, a esta señora ya le han llamado varios para buscar contratar, y entonces le digo, entonces mira, ¿sabes qué? Porque yo estaba por subir una escalera, entonces le digo, mándame el nombre de la empresa para pasárselos a esta señora, ya que se pongan de acuerdo ellos, ya, cuánto iban a cobrar, cuál era la empresa, ya no era lo trascendente, porque lo importante que era ver si se podía hacer con un patrocinio, no se podía hacer con un patrocinio. Entonces,
Lo que es Si se impresionante. hubiera hecho lo que tú querías, hubieras incumplido la ley claramente. Por supuesto, pero yo en ese momento no sabía y él lo consultó de veras muy Y serio y entonces, muy no se formal. puede y, patrocinio. entonces que lo contrate la empresa y punto. Y ya, así fue. ¿Sabes lo que es impresionante? Es uno, que demuestra claramente que estamos viviendo en un estado policíaco, donde te escuchan todo lo que dices Me y temo que sí. te temes que sí, yo te garantizo que sí, porque ahora lo he vivido en una forma impresionante, y a donde agarran una comunicación y otra y te arman de una llamada y otra, algo que parezca que es lo que no es algo muy perverso lo que hacen. Entonces tú dices, oye, perdón, pero mis libertades, ¿dónde están? Pueden escucharme y pueden usar las grabaciones y manipular todo. ¿Y a quién acuso? O sea, ¿quién comete el delito? ¿Dónde están las garantías de los ciudadanos? Porque eso es lo grave. Porque a fin de cuentas la llamada se notaba claramente que no hubo ninguna, que al contrario, que era para hacer las cosas como deben de ser, pese a todo lo que le mutilaron y a lo que trataron de armar. Pero me pregunto cuánta gente se dio cuenta que lo que hay atrás es que te están escuchando y que una grabación de un año y meses atrás, un mes atrás, te la sacan un año después armada en una forma tan perversa. Y lo que es muy claro es que están buscando ver cómo le pegan a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a los que estamos cercanos, pues te tocan todas las tundas que quieras. Yo en 2012 fui secretaria de Administración y Finanzas de la campaña de Andrés Manuel. Eso me significó una auditoría de 10 años. Y gracias al cielo todo estaba bien. Yo me ¿10 años? 10 ¿Tanto? años, se supone que son 5, ¿no? 10. Ah, para revisar 10 No, años. me No, que duró revisaron 10 años. 10 años de 10 tus cuentas. años de mis cuentas. Me acuerdo No que de 5, sino de 10. No, de 10. Andrés Manuel me preguntó, ¿estás bien? Porque yo llegué muy indignada. Me mandaron una auditoría, nunca en mi vida me habían mandado una auditoría, era muy insultante para mí. Y entonces me dijo, a ver, ¿estás bien? Sí. ¿Debes impuestos? No. ¿Tienes todos los papeles? Si cumples con todo, sí. Entonces, ¿cuál es tu problema? Mételo en cajas y llévaselo al jefe del SAT y se lo pones en la mesa y llevas y que te revisen todo. Pues sí, tuve que contratar un abogado, un contador para que estuvieran dándole seguimiento a todas las demandas y a todo el tema. Pero claro, de que estar cerca de Andrés Manuel te la cobran cara. Que tratan de que claudiques también. Y bueno, en la época de Calderón, ¿qué te puedo contar? Me llegaron cuentas de luz de 70,000 pesos a mi casa, no a la empresa, a mi casa. No, de que te la hacen pagar y que dicen, con esto, Claudica, con esto deja de quejarse, con esto ya no va a hablar en contra de lo que se te ocurra, porque entonces era senadora y hablaba en contra de su reforma energética. No, de que te la cobran si estás al lado o cerca o eres una gente que cree en López Obrador o defiendes las posiciones de Andrés Manuel López Obrador, tratan de desvirtuarte a como dé lugar. Pues Jacob Polensky, secretario general de Morena, te agradezco esta visita, este estudio y bueno, esta conversación sobre lo que está pasando en estos momentos en nuestro país en el marco de la disputa por los espacios de poder en estos estados de la República Mexicana y bueno, como lo has planteado, en realidad aquí va de por medio mucho más que los propios cargos de elección popular, que son importantes, pero se está jugando mucho más que es la propia viabilidad de la democracia mexicana. Gracias Jacob por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen, como siempre, un gusto escucharte. Y hoy más un gusto verte. Gracias, Jacob. Estamos en comunicación. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Regresamos Coahuila. Tenemos varias cosas en Coahuila. Y bueno, dejamos abierta la invitación al PRI por lo que tenga que decir al respecto de las alusiones. Y si quieren el debate, lo mantenemos abierto. 100%, estoy puestísima. Estamos abiertos, pero bueno, no se pudo organizar esta mañana. Así que bueno, pues lo dejamos abierto para efectos de otra ocasión. Gracias, Jacob, por estar aquí. Regresamos con usted. En un momento más tenemos